¿Qué tal, mis queridos amigos? El día de hoy tenemos una invitada de lujo, la maestra María Norma Ortega Castellán. Ella es especialista en Procuración y Administración de Justicia y ha tenido algunos cargos como directora general en la entonces Procuraduría General de la República. También ha trabajado en la entonces Procuraduría de la Ciudad de México. Actualmente ella ahora tiene la actividad de abogado postulante. En ese sentido, pues a veces le toca ser asesora jurídica o defensora. Por eso es que vamos a aprovechar sus conocimientos y sobre todo su experiencia que tiene la maestra Norma. Y el tema que trataremos en específico va a ser la figura del asesor jurídico en el sistema penal acusatorio. Regresamos, mis queridos amigos. Ya estamos de regreso y bueno, vamos a abordar el tema del asesor jurídico. Ustedes saben que siempre la figura de la víctima no ha tenido los mismos derechos que el imputado. Por eso es que fue muy importante esta reforma del sistema penal acusatorio. ¿Por qué? Porque le empieza a dar una serie de derechos a la víctima y entre ellos está algo muy importante, el contar con un asesor jurídico, ya sea privado o que el propio Estado te lo ponga, un asesor público. Y en ese sentido le pedimos de favor, como les dije, a la maestra Norma Ortega Castellán que nos venga a hablar precisamente de esos derechos del asesor jurídico. Y bueno, pues no me resta más que darle la bienvenida a la maestra Norma. Y bueno, pues, ¿qué nos podrías decir de el asesor jurídico? Primero, pues, ¿de dónde está regulado precisamente esa figura del asesor jurídico que tiene derecho a contar la víctima? Hola, buenas tardes. Pues antes que nada me permito dar las gracias por esta gentil invitación aquí al doctor Luis Enrique Navarro Chavarría y obviamente pues también aquí a la Agencia Global de Información, a las personas que aquí gentilmente nos apoyan, ¿no?, con sus instalaciones y con la difusión de estos temas. Y obviamente pues para toda la amable audiencia que nos escucha y nos ve por este medio, ¿no? Pues brevemente pues me permito pues compartirles un poco y trato de ser lo más clara y precisa en este tema que es muy polémico y prácticamente podría darse pues para varias ponencias, ¿no?, para varias participaciones en diferentes foros. Con esta figura de asesora jurídica, como bien aquí lo menciona el doctor, es prácticamente darle ese apoyo y asistencia durante el procedimiento penal a las personas que resienten en su esfera jurídica un daño o detrimento o la lesión a su bien jurídico tutelado. O sea, las víctimas anteriormente estaban desprotegidas, no tenían por cuestión cultural, histórica y demás, no tenían esa protección que ahorita la ley está volviendo a esos temas para darle la importancia y la relevancia
que requiere. Entonces, obviamente, en nuestra legislación está contemplada esta figura en la Constitución, ¿no? En la ley magna, en nuestra Constitución vigente. En el artículo 20, en el apartado C, ahí vienen la figura de la asesora jurídica, que toda víctima o persona que se sienta ofendida por un hecho con apariencia de delito tiene esa protección, ese derecho para ser asistido durante el procedimiento. Obviamente, pues puede ser desde la cuestión de la etapa de investigación ante las fiscalías si se trata de un hecho del fuero común. Y ahorita pues quisiera pues también pues darles a conocer casos prácticos, ¿no? Pues que sea un tema entendible y muy vigente para toda clase de público, no solamente como es a los abogados y en este medio, sino para las personas, porque pues nadie está exenta de sufrir en su detrimento a algún hecho o viceversa, ¿no? Que requiera pues que se le asista. Maestra Norma, la figura del asesor jurídico es un representante de la víctima ofendido, ¿es así? Y realmente lo podremos equiparar a un mandato, como materia civil, una representación. Es un representante de la víctima ofendido, el asesor jurídico es un representante. Pues efectivamente, para este sistema es una figura que la va a asistir a la persona que se considera como víctima. A veces puede coincidir que sea víctima, la misma víctima y el ofendido, o a veces pueden variar, ser una sola figura, la víctima y el ofendido. En donde recae el hecho es la víctima como sujeto pasivo, ¿no? Donde recae o tiene ese detrimento en su bien jurídico protegido. Sí, y finalmente, si bien es cierto, vamos a hacer la diferencia, ¿no? La importancia de todos y cada uno de los papeles que desempeñan los operadores del sistema penal acusatorio. En este caso, obviamente, el Ministerio Público sigue teniendo la potestad y la facultad para investigar y perseguir los delitos de acuerdo al 21 constitucional. La figura de la asesora jurídica para las víctimas está en el 20. A veces, obviamente, pues, existe la defensa, ¿no? Para el imputado, está la policía de investigación, que va a ser también pues, los primeros respondientes, ¿no? Para coadyuvar, en este caso, a la investigación de los actos de investigación en la primera fase. Determinar si hay un imputado y si está esta figura pues determinada. Entonces todos son relevantes, pero enfocándonos y retomando la cuestión de la asesora jurídica, creo que en este nuevo sistema se le da obviamente la facultad o como mandato en materia penal, en la ley, que es lo primero, ¿no? La fundamentación y motivación en nuestra ley sustantiva y adjetiva vigente. Obviamente en la práctica vemos, y que a mí me ha tocado manejar el anterior sistema tradicional y el sistema actual, pues eso me permite, con mi perspectiva tanto de servidora pública en su momento que estuve actuando así, y en su momento también como postulante, tengo una visión un poquito más amplia. No me gusta hablar tanto de mí, pero me ha servido como experiencia y he visto casos muy prácticos y muy vigentes y se los puedo compartir, y ahorita creo que es el momento adecuado, que a veces son temas pues muy polémicos, ¿no? Este tipo de situación. Por ejemplo, vamos a hablar de la violencia intrafamiliar, que me tocó ser representante, asesora jurídica de una víctima de violencia intrafamiliar. Esos temas pues a veces no se platican, no se expresan, a veces lo normalizan, que no debe ser, pero a veces hay cuestiones como ese de violencia económica, social, psicológica, etcétera. Aquí estas personas me buscan porque es una pareja que vivían en concubinato, ya tenían mucho tiempo conviviendo, prácticamente
pues no voy a decir nombres, ¿no? Por respeto a las personas, obviamente pues en todos lados puede haber diferencias, pero fue elevándose esas diferencias hasta llegar del grado pues casi de llegar a lo físico y a buscar la ayuda. Esos delitos a veces no los conocen los demás porque suceden a puerta cerrada. Entonces ya cuando pues intervienen hasta los vecinos, no se percatan, llegó un extremo que ella pues tomó la decisión de ir a denunciar. Pidió auxilio, en el momento sentía, dice, me lo expresó directamente, una mujer que sentía pues que ya iba a morir, ya estaba sufriendo el grado de violencia y ya ahí pensaba que iba a quedar. Entonces afortunadamente, bueno, hubo ahí una persona que acudió ante los gritos, vecinos, etcétera. Entonces ella estaba con el impacto, aparte pues ya de la cuestión psicológica y golpes, pues tiene que hacer ese conocimiento a la autoridad. Obviamente a las personas, bueno, nada más vamos a retomar la cuestión de estos hechos. Para que se siga un procedimiento, pues tiene que haber unos elementos que son denunciar o, en este caso, querellarse. Retomando la diferencia, en una denuncia ante la autoridad investigadora, que es la Fiscalía, obviamente los de oficio solamente son los que afectan a toda la sociedad y el Ministerio Público como representante pues él va a intervenir, pero cuando hay el conocimiento de ese hecho con apariencia de delito. Para la querella solamente la persona afectada. Ella, esta persona, mi representada con este caso, toma la determinación de acudir al Centro de Justicia para Mujeres. Ahí obviamente por sus medios, con el daño y la afectación psicológica, tienen que hacerse ciertas diligencias. ¿Cuál es la primera? Pues la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Es dar ese conocimiento oficialmente ya a una autoridad para que pueda hacer la investigación. Entonces, tiene conocimiento ya en la Fiscalía, obviamente tiene la facultad para ahí nombrar el asesor jurídico, que ahí la Fiscalía tiene sus asesores pagados por el Estado, obviamente la figura del asesor público que la estuvo asistiendo, le está apoyando y obviamente si siguen las diligencias. ¿Cuáles son las siguientes diligencias? La entrevista, el informe homologado de policía de investigación que tienen que hacer todo el modus vivendi y operandi de la situación, del contexto de estos hechos. Obviamente también interviene especialistas, los peritos. Hay un psicólogo o psicóloga, en este caso, que es la que va a ver el grado de afectación. ¿Qué daño pudo haber? Porque también hay grados, pero eso lo tiene que hacer un especialista también, ¿no? En ese caso, pues hay un parámetro, hay un violentómetro, ¿no? El que va a determinar qué grado de afectación tiene. Obviamente, esa es una parte. Está simultáneamente haciéndose la investigación por el Ministerio Público en la Fiscalía y a la par está en el Centro de Atención a Mujeres, que hay varios en la ciudad, para dar este apoyo. Y se solicita las medidas de protección a la víctima hacia el juez. El juez también es una figura relevante y como operador del nuevo sistema penal acusatorio, él va a determinar las medidas de protección. ¿Cuáles son las medidas de protección? Como su nombre lo indica, son medidas provisionales para que la víctima no esté sujeta a un riesgo ante el agresor. Entonces, se le determinan las medidas de protección giradas y otorgadas por el juez competente para que esta persona no tenga acercamiento, el agresor, hacia la víctima, en lo que dura todo el trámite. A eso precisamente iba, que nos pudiera hablar, ahorita que regresamos, de precisamente de cuáles son esas medidas de protección que normalmente se ponen para poder salvaguardar los derechos de la víctima, ¿no? Pero si nos hiciera favor, ahorita que regresemos, ¿no? Con todo gusto. Gracias.
Cada pieza es cortada a mano, una a una, lo que garantiza un alto nivel de detalle y además su singularidad única, ya que es completamente imposible que existan dos iguales. Los materiales utilizados han sido creados en altos hornos, dándole a cada vitromural una resistencia superior frente a la humedad, el calor y la radiación solar. Y aunque la paleta de colores no es tan extensa como en la pintura tradicional, la combinación de técnicas y materiales logra acabados sorprendentes, llenos de textura, profundidad y carácter. Cada vitromural no solo es arte, es permanencia, identidad y resistencia. Contáctanos. Estábamos conversando con la maestra Norma precisamente sobre cuáles son las medidas de protección para salvaguardar esos derechos de la víctima. ¿Sí nos podrías comentar cuáles son esas medidas para proteger a la víctima? Como ya lo estábamos mencionando, están en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente. Entonces, en este caso son para precisamente tomar medidas que no afecten a la víctima, es que no se acerque a el agresor, en este caso en el tema de violencia intrafamiliar, y obviamente está solicitado por el Ministerio Público al juez de control, que en este caso puede pues dar estas medidas durante 30, 60 o 90 días. Estas medidas van a tener que ver con el grado de afectación en el dictamen psicológico, ¿no?, que tiene que emitir los peritos expertos en la materia, y de ahí va a partir para que en una audiencia previa, donde va a estar la figura del asesor jurídico, la víctima, el Ministerio Público y el juez, si se determina este grado de afectación, o sea, va a tener que ver con los actos de investigación. Entonces, en el tema que nos ocupa, pues obviamente sí hay una variación en cuanto a este sistema, algo que es bondadoso para las víctimas, porque generalmente en el anterior sistema, en el sistema tradicional, cuando había un tema de violencia intrafamiliar, quien se tenía que salir era la víctima. Ojo, o sea, eso es algo muy interesante y es algo pues diferente en este sistema, porque ahora es en el actual sistema quien se debe de salir es el agresor, para proteger precisamente a la víctima y ver el grado de ciertos días, o sea, no molestarla ni a su familia, ni son medidas precisamente para proteger su integridad emocional, física y etcétera, ¿no? Entonces, este tema pues es muy vasto y es muy amplio, pero en el caso que nos ocupa y que es práctico y que les estoy planteando, pues obviamente fue precisamente para que ella se atendiera. Obviamente se tiene que sacar un carnet, o sea, ¿qué hace una víctima? Pues le tienen que orientar, se sigue el procedimiento y en este caso ya revoca al asesor público, ya se tiene la participación como asesor jurídico privado para asistirla, o sea, cuando sean todas las diligencias tiene que estar presente la figura de la asesora jurídica con la víctima, interpretarle cuáles son sus derechos, a qué tiene derecho, o sea, prácticamente esta figura antes se determinaba como coadyuvancia, coadyuvar con el MP, le va a aportar los elementos la asesora jurídica al Ministerio Público, que es el que investigue y va a perseguir los delitos de acuerdo al 21 constitucional, para determinar, en este caso, si está el hecho con apariencia de delito, así determinado por la ley, y la figura del imputado, si está determinado o no. En este caso, obviamente, para el tema de violencia intrafamiliar, que hay varias
fracciones ahí mismo en el tipo penal, puede ser violencia psicológica, económica, etcétera. La persona a la que le recayó esta conducta por el agresor, pues va a tener la oportunidad de llevar una terapia. Se le hace un carnet ahí mismo para que asista a los cursos de empoderamiento, para que hasta inclusive hay de defensa personal, ¿no? Y otros temas, que esos son de manera pues prácticamente gratuita. Esa es la ventaja o la diferencia. En este caso, se los comparto, o sea, ya esta pareja llevaba tiempo viviendo juntos, ocurre esa situación, ella pues busca ayuda, se sigue el procedimiento y a final de cuentas en este caso se continúa con todas las diligencias y valga la expresión, ya no estaban viviendo juntos, sin embargo pues hay también la ley marca, ¿no? O sea, los medios alternativos de solución de conflictos se tiene que someter a terapias. En este caso, cuando ya se decretó y hay un dictamen, se acredita el daño y ahora sí ya hay un detrimento a la salud física y emocional de la víctima. Obviamente hubo pues ahí con fotografías, etcétera, pues otros actos o elementos de convicción para determinar la violencia, pero fue preponderante el dictamen psicológico y en el dictamen psicológico le ordenan, le obligan a que ya se le pague todas y cada una de las terapias que en particular llevó la víctima o ofendida, en este caso a la que le recayó la conducta de la violencia. Sí, ahorita que menciona eso, de hecho ya empiezan a haber más sentencias donde ya están condenando a la reparación integral, ¿no? De las famosas figuras de lucro cesante y daño emergente. Entonces sí, ya, lo malo es que yo considero que ahí también ya abusan, ¿no? Porque dice la víctima, no, pues yo ya fui a 20 terapias de a 2,000 pesos cada una y le sale una cuenta que realmente no lo ha gastado en la mayoría de los casos. O también una perspectiva de cuántas va a gastar y no van, ¿no? Y lo único que hacen es que se quedan con el dinero, ¿no? Entonces también ahí es un poco complicado luego eso de la reparación del daño, ¿no? Pero bueno, pues si se acredita el delito y la responsabilidad, pues entonces tienen que pagar, pero a veces sí he visto que hay muchos abusos, ¿no? Pero como volviendo al tema que comentaba, maestra, de el asesor jurídico, yo recuerdo que en el anterior sistema, como dijo, que litigaba, que trabajaba ahí para el gobierno, recuerdo que estaba la figura del representante. Y para que no lo pudieran tomar como representante, no todos, pero algunos de MPs era casi imposible, tenemos que acudir al amparo para hacer valer la famosa representación. Y era muy acotados los derechos que teníamos. Entonces, como bien lo dice, ahora con la nueva figura del asesor jurídico, pues tanto la víctima tiene mucho más derechos y tiene quien se los desprecie de una manera técnica. Por eso quería comentarle que nos dijera, más bien dicho, que en su experiencia, ¿cuál sería la función del asesor jurídico? Porque muchos dicen, bueno, me ha tocado ver que dicen, bueno, yo me adhiero a lo que dice el MP, ¿no? Pero no sé si la palabra sea correcta, lo tiene que vigilar al MP, no sé, en su trabajo, o cuál sería esa función del asesor para que pueda realmente defender los derechos de la víctima cuando el MP, no siempre por dolo, sino a lo mejor por negligencia, no está haciendo bien las cosas. Entonces, ¿cuál es esa función del asesor jurídico? Bueno, prácticamente hay que ver que esta figura de asesora jurídica efectivamente toma un poco mayor participación o relevancia, porque si bien es cierto, cada rol está bien determinado de los nuevos operadores del sistema penal, no es tanto que sea su vigilante, ¿no? Es corresponsabilidad.
El MP va a hacer sus diligencias conforme a la ley, o sea, la ley orgánica, reglamento, ¿no? La Constitución, el Código Adjetivo y Sustantivo. El asesor jurídico obviamente va a ser el intérprete de todo lo que está haciendo el MP para su representado. Obviamente una figura de un asesor jurídico particular, sin agravio del asesor jurídico público, ellos tienen un sueldo y están así con algo fijo y tienen trabajo a destajo, tienen hora de entrada, no de salida, etcétera. Y obviamente son personal con el nuevo criterio que es los medios alternativos de solución de conflictos, que están empapados con esas materias también, ¿no? Vigentes. La unidad de posgrado de la Facultad de Derecho tiene 33 especialidades y prácticamente es una figura nueva lo de los medios alternativos de solución de conflictos, que ahora la ley da esa posibilidad para que no lleguen a lo último, que es el derecho penal. En este caso, es una corresponsabilidad, considero, esa es mi humilde opinión, en este tema que me estás, o esa pregunta, no tanto como vigilante, porque para eso tienen, obviamente, el Ministerio Público es indivisible y tiene pues su jerarquía, ¿no? O sea, siempre hay un revisor, no actúa de forma completamente libre. Sí puede enviar, o sea, a los peritos y a todas las áreas, ¿no? Y a la policía de investigación, pero es un equipo en la fiscalía. En el tema del asesor, es una persona que participa, tal vez no tanto con la expertise del Ministerio Público, que tiene todos los medios en estructura y en funcionalidad, ¿no? Y apenas las personas están acogiendo porque lo consideran más como una especie de conciliación. Pero mi óptica lo percibo como una corresponsabilidad que tiene que integrarse junto con el MP para en sí darle esa asistencia legal como merece las víctimas, que lamentablemente les digo que por cuestión histórica, cultural y demás, ha estado un poco relegado esta figura. Entonces, finalmente, cada quien va a hacer su papel de la mejor manera, ¿no? Con ética, con responsabilidad y profesionalismo. Entonces, me ha tocado también, lo reconozco y como bien lo mencionaste, en ocasiones pues me toca estar como defensa y he visto también cómo es el trabajo y sinceramente yo no pateo el pesebre, ¿no? En los lugares en los que he estado. Y finalmente también he visto que sigue teniendo en algunas otras entidades, que también tiene pues todavía el don de mando por la estructura el Ministerio Público, pero va a depender de una excelente defensa, con una defensa adecuada o técnica, pues para impugnar, cada quien va a hacer su rol. Ya cuando están en la primera fase de investigación, pues el MP es investigador y el asesor jurídico pues también le va a aportar, la hace de detective prácticamente también, va a tener que aportarle elementos y ya si se determina el ejercicio de la acción penal, ya ahí el Ministerio Público pues ya es fiscal, ya se vierte en órgano acusador y es otra forma más técnica de llevar a cabo ese procedimiento que pues en cada uno de los segmentos. Entonces este tema es polémico, es interesante y podría pues ampliarse muchísimo con los temas prácticos, que es lo que les interesa al público, ¿no? O sea, la teoría y la práctica a la par. Entonces uno compartir esos conocimientos y como dice, pues son tips, ¿no? También pues para solucionar. Entonces va a depender mucho de la experticia, de los conocimientos y el amor al derecho, ¿no? Para poder dar resultados. Entonces creo que nos volvemos intérpretes de la ley. En este caso, pues pudimos afortunadamente en este tema, pues finalmente conciliar. O sea, no me ha tocado casos en los que, como comentas, pues, que se queden con el dinero, no sé. Aquí en el caso que estoy mencionando, sí se le determinó y tenía que acudir a terapias, pero la importancia de la relevancia de la salud física y mental, porque tienen que tomarse esa terapia, concluirla, y eso no es lo que lo diga, o sea, no es porque lo diga el juez o el Ministerio Público,
es para la reparación integral del daño, ¿no? Y también el agresor, permíteme decir, o sea, en este caso, la que era su pareja o su concubino, pues obviamente él también se tenía que comprometer a tomar esas terapias. Entonces creo que aquí los beneficiados son ellos por la salud tanto emocional como física, independientemente que se determine ya una sanción, ¿no? Y con todo lo que llega a juzgado, si se ratifican o no. En este caso, pues ya no decidió ella continuar con el procedimiento. Es un tema, les digo, muy, muy polémico y muy interesante porque ya hubo de por medio una relación o un vínculo. No es como unas lesiones, ¿no? Por tránsito de vehículos, por decir algo, o un daño en propiedad ajena, que se ve un daño al patrimonio, una persona va conduciendo, a veces puede ser la víctima en donde sufrió el daño, y no puede ser precisamente el dueño de ese vehículo, ¿no? Y es otra persona, en ese caso el ofendido pues es el propietario del vehículo. A veces puede ser la misma, la víctima y el ofendido, el tema que me preguntabas con anterioridad. Entonces, finalmente, creo que hay un beneficio para todos en cuanto a el prepararse, porque obviamente también en la materia penal, a diferencia de otras materias que no necesitabas tener la cédula, aquí necesariamente para una cuestión penal, que es la libertad de las personas, pues tiene que tener el asesor jurídico su cédula profesional emitida por la Dirección General de Profesiones, ¿no? Y tomar y protestar el cargo, y aunque se pueden sumar hay algunas pues personas, en el caso contrario, ¿no? Si es como defensa, pues uno va a ser el representante. Aquí casi en la práctica, en los juicios ya ante juzgado, pues sí, generalmente lo que tú dices es cierto. La asesora jurídica pues prácticamente no tiene mucha participación, va a depender de su experticia, ¿no? Porque generalmente se suma a lo que dice el representante social. Maestra, señalaste ahorita algo muy importante de la investigación, que normalmente pues, en el anterior sistema era del Ministerio Público exclusivo. En este sistema pues sabemos que también la defensa debemos de investigar, ¿no? Para poder aportar nuestras pruebas y todo. Y en este sentido, nos gustaría, ahorita que regresemos del corte, nos gustaría que nos dijeras si realmente el asesor jurídico investiga, no investiga en la práctica, y qué es lo que pasa con el asesor jurídico respecto a este tema muy puntual, que es investigar, ¿no? El hecho, pero si nos hicieras favor ahorita que regresemos. Sí, con ¿no? todo Muchas gusto. Gracias. Estamos atentos y... Amigos, ahorita regresamos. Gracias. ¿Qué tal, amigos de Promociónate tú mismo? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto tenerlos nuevamente aquí con nosotros, visitándonos en esta ocasión.
estamos conversando con la maestra Norma sobre esa facultad de investigación del asesor jurídico. Fíjate que eso es muy importante porque en diversas ocasiones, aunque pareciera que el MP, más dicho que la víctima, a través de su asesor jurídico, coadyuvan con el Ministerio Público, a veces el conflicto, la discrepancia es entre el MP y el asesor. Entonces sí es un poco delicado, porque imagínense, los dos representantes de la víctima tienen posturas diferentes. Hace poco me acaba de pasar, por ejemplo, en un delito de despojo. El Ministerio Público señala que no están integrados todos los elementos, pero a criterio de la voz no me dice algo claro de por qué no o cuáles elementos faltan. Y nosotros tuvimos que hacer, yo fungiendo como asesor jurídico, tuve que estar recabando la pericial en agrimensura y topografía. Y en este caso, pues son gastos para la víctima, ¿no? Porque muchas veces el peritaje que hace el Ministerio Público no está, que manda a hacer, no está bien hecho o simplemente ni siquiera lo manda a hacer y sugiere o indica que tiene que ser a cargo de la víctima. Fíjense ahí, no obstante que es probable víctima, tiene que estar haciendo erogaciones económicas y a veces fuertes, y porque el MP no lo hace con sus peritos o no lo hace debidamente. Entonces, como decía la maestra Norma, no es que el asesor sea el vigilante, no, deben de coadyuvar. Pero ahí es donde entra la tarea del asesor jurídico, que si el MP no lo está haciendo, el el asesor lo tiene que llevar a cabo, ¿no? Con su víctima. Lo tiene que llevar a cabo, si no, nunca van a prosperar los asuntos y no va a haber ese ejercicio de la acción penal y no va a continuar de manera correcta el procedimiento. Entonces, por eso es que es muy importante esa figura, y sí me atrevería a decir, ¿saben lo que ahorita nos comenta la maestra Norma? Que realmente el asesor jurídico, un buen asesor jurídico, también tiene que investigar, ¿no? Tiene que ir al lugar de los hechos para tener una visión mucho más amplia, tiene que saber qué pruebas ofrecen dependiendo del delito, si el MP ya las ofreció, si no las ha ofrecido, si están mal, ¿no? Una ventaja que yo creo que se tiene muchas veces por parte del MP o de la asesoría en relación con la defensa, por ejemplo, los delitos donde se requiere un dictamen en psicología, pues uno como MP, bueno, el MP o uno como asesor, pues normalmente pues sí va a poder entrevistar, ¿no? Va a poder entrevistar a la víctima. En cambio, normalmente el defensor pues nunca va a poder, ¿no? A menos que la víctima diera su anuencia, y eso lo dudo mucho. Entonces de allí recuerdo que lo que hacen muchos ministerios públicos, creyendo que así ya con eso ganan el asunto, y bueno, no les falta mucha razón, ¿verdad? Pero dicen, usted, perito de la defensa, ¿tuvo a la vista a la víctima? ¿La entrevistó? No, pues no. Es todo, señoría. Entonces, muchas veces, con algo tan simple, está en más del 50% ganado el asunto, ¿no? A veces por esas cuestiones. Pero bueno, también están los metaperitajes que no es necesario que entrevistar a la víctima, simplemente que hagas un estudio sobre el peritaje, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo lo que veo es que el asesor sí tiene que investigar, ¿no? Pero me gustaría que desde tu expertise nos dijeras qué has observado del asesor jurídico para poder, lo que decíamos, ¿no? Llevar a cabo una buena representación de la víctima. Pues efectivamente, como lo comentas, la figura del asesor jurídico, en este caso cuando es particular, obviamente sin agravio, ¿no?, para las partes intervinientes, va a tener mayor dedicación para el caso, ¿no?, de recabar medios de convicción, elementos de prueba, como se puede ser ir al lugar de los hechos, fotografías, llamadas, infinidad de medios que la misma ley marca, el Código Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, para allegar esos elementos
que de alguna u otra forma no fueron tomados en cuenta por el representante social. En ocasiones digo, no, lo que comentaba es cierto, sí, sin denostar, ¿no?, a las figuras. Finalmente tienen excesiva carga de trabajo, infinidad de carpetas de investigación, ¿no? Solamente para determinar entrevistas, testigos, ¿no?, enviar oficios a servicios periciales de aquí que contestan, toda esa serie de cuestiones, pues, de burocracia, ¿no? Por eso renuncian los ministerios. Y finalmente es hora de entrada o de salida a destajo. O sea, tienen tanta carga, y aparte lo de informitis. O sea, informitis, valga la expresión coloquial, es determinar, o sea, nota informativa de todos y cada una de las carpetas que lleve. Ya bastante carga tiene con eso. Cuando son con detenido y si son sin detenido, toda esa responsabilidad que se lleva, que está como si un pie en la cárcel, ¿no?, y otro en el panteón, por la excesiva carga de trabajo. Me ha tocado ver excompañeros igual, o sea, que ya no pueden con la carga excesiva de trabajo, aparte les dan más trabajo sábados y domingos, o sea, no tienen, aunque tuvieran sus oficiales auxiliares, no hay a veces el personal completo, y no tienen los elementos para poder dedicarle con lupa, como puede ser una persona ya como asesor jurídico, pues en particular, ¿no?, que ve precisamente qué es lo que va a complementar en los medios de investigación para asistir a la víctima. O sea, son dos figuras que van a estar asistiendo a la víctima, el representante social y en este caso su asesor jurídico. Que ya mencionamos, puede ser pues público o privado. Si es privado, pues le va, obviamente, pues va a tener mayor dedicación para poder aportarle elementos y ver lo que se le pudo haber omitido o no vio en este caso el representante social, ¿no? Pero es finalmente equipo, ¿no? Tener esa mentalidad finalmente creo es algo loable y noble, el que se tenga la mentalidad de equipo, ¿no? En ocasiones es para un fin en común, pero cada quien va a ver, como ese, pues del lado del que esté, ¿no? Entonces es un tema que es polémico y ya pues se mencionó las diferencias con el anterior sistema y con el actual, o sea, los beneficios, cuál es lo que requiere, que es preparación, ¿no?, constante estudio, dedicación para todas las figuras del sistema penal, ¿no? En cuanto a como cursos de capacitación, no tendríamos ni por lo mínimo se requerían pues 6,000 o 3,000 horas de capacitación, ¿no? Entonces es combinar las leyes, los ordenamientos con pues las prácticas las técnicas de litigación, ¿no? Y ahorita por eso pues está también muy vasto este tema, o sea, es muy amplio y como en nuestro país, tal vez algunos consideran con el anterior sistema que era un traje no hecho a la medida de nuestro sistema, porque era de otros países latinoamericanos y se quiso moldear y a veces decían que era la puerta giratoria, ¿no? Entonces, finalmente hay que ver la realidad de nuestro país, que es complejo el sistema, basta con que se presenten. No dudo de la capacitación de todos y cada uno de las figuras, ¿no? Porque pasaron como sus carreras, sus cursos, sus temas de preparación y uno creo que tener la humildad suficiente para decir que somos eternos aprendices. No todo está pues como escrito, también se va dando conforme a la práctica y nosotros nos ponemos a estudiar también como los médicos. En un médico se pone la persona o el paciente, pues le pone toda su confianza porque va a salvar la vida, el órgano, la función del órgano y al último la estética. Y en nosotros, como intérpretes de la ley, como abogados, nuestra responsabilidad es mucha y es la vocación de servicio, el amor a la profesión para que la gente tiene su problema y nos está asistiendo.
para que le ayudemos en esa cuestión que a veces puede ser emocional, física, patrimonial y demás, y a veces como ese va de por medio su libertad. Entonces eso es también nos volvemos casi un confesor, ¿no? Y ya independientemente de la cuestión espiritual, nos tienen que tener confianza para pues trabajar en equipo y dar resultados. Creo que nosotros somos de resultados y seguir trabajando y esmerándonos para pues dar lo mejor, o sea, 100% y más. Y creo que este tema es eso, muy polémico, pero finalmente ya está contemplado en la ley de forma más eficiente y eficaz. Entonces, eso es lo que puedo yo pues compartirles y con todo gusto estamos aquí atentos y a la orden. Fíjate que me ha tocado ver lo que decías ahorita, me ha tocado ver que yo he tenido que promover un incidente, un recurso innominado del 258, precisamente por omisiones del Ministerio Público, pero me consta que no ha sido negligencia, sino que la MP me dice, oiga, ¿cómo le voy a contestar su petición? Si todo el tiempo estoy en audiencia, y no puedo estar revisando un expediente así. Entonces sí, a veces sí es cierto que no es negligencia, es por las cargas de trabajo. Pero bueno, es correcto. El tiempo nos apremia y muchas gracias por haber venido. Y nada más quisiera que pudieras darles tus datos de contacto para quien quisiera tener una consulta o que patrocinara su asunto, ¿en dónde te podemos localizar? Bueno, con todo gusto, como ya lo mencionó aquí el doctor y amigo Luis Enrique, soy María Norma Ortega Castellán, a sus órdenes, especialista en Administración y Procuración de Justicia. Mi correo electrónico es lic-ortega10@yahoo.com.mx y igual el teléfono celular es el 55 40 26 93 85. Pues obviamente mensaje previo, ¿no? Para saber pues quién habla y todo eso, y obviamente pues como se ponernos de acuerdo previa cita, ¿no? Pues con todo gusto estamos siempre con la disposición para servir, ¿no? Todos venimos a servir y con gusto estamos atentos y a la orden. Muchas gracias. Bueno, mis queridos amigos, ha sido un nuevo programa de Perspectivas Penales y nos vemos en el próximo programa. Buenas tardes.